Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Diga al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor. En ti he esperado, En ti esperaré. en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. en ti he esperado, Oh, sí, Señor, en ti esperaré. en ti esperaré Todo el día. todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Oh, en ti yo esperaré, Señor, y te cantaremos un cántico de nuestro corazón. En ti he esperado, en ti esperaré Dilo conmigo, todo el día. todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra. Hoy podemos confiar y esperar en ti, Jesús. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me alegra que ya están todos reunidos para empezar nuestro culto virtual en esta mañana. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a este culto virtual. Amén, amén. Bueno, como siempre, la palabra de Dios nos sorprende. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de fuerza, de consejo y de medicina que nos da ánimo y amor.
hay promesas tan lindas que el Señor nos da. Esa promesa que la podemos encontrar en la palabra de Dios, como acabamos de escuchar esa hermosa canción, Muéstrame tus caminos, Señor. Y esto se encuentra en el Salmo capítulo 25, verso 4 y 5, donde dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Recuerden, hermanos, nosotros tenemos que esperar el tiempo del Señor, ¿verdad? En la mañana, en la noche, en la tarde, tenemos que saber esperar en el Señor. Asimismo, hermanos, en esta mañana Dios nos invita a leer su palabra. Vamos a leer en el Salmo 25, el versículo 14. ¿Todos tienen? Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Está hablando sobre el pacto. Dios se acerca, toma a su pueblo y nos acerca hacia Él. El concepto de pacto comunica la esencia de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne, ya sea en forma física o virtual, como lo estamos haciendo hoy. En la Biblia, Dios establece su pacto, hermanos, con su pueblo y establece actividades para la renovación del pacto. En esta renovación de pacto, lo que define mejor el culto cristiano, en la renovación del pacto hay un progreso desde la limpieza del pecado hasta la comunión con Dios expresada en sentarse a comer juntos. Entonces, la forma en que Dios se relaciona con su pueblo siempre es a través de un pacto. Y los pactos siempre siguen un patrón. La Biblia, ¿verdad?, es un libro acerca de pactos, de promesa. De hecho, nuestra Biblia en gran medida es el libro del pacto, hermanos. Y por eso estamos aquí, para alabar a nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a invocar el nombre del Señor. Yo quisiera que ustedes me acompañen para hacer la invocación. Amén, hermanos. Vamos a orar. Te invocamos, Señor, en esta mañana, agradecidos, sabiendo que ya estás presente aquí con nosotros, porque nunca te ausentas de nuestra realidad humana. Abrimos nuestras almas a ti, como la tierra sedienta se abre a la lluvia refrescante. Respondes a nuestras palabras, Señor, con esa inspiración de tu presencia grata y edificante. Te suplicamos que en este encuentro de adoración y culto podamos crecer, profundizar nuestra relación contigo y prepararnos mejor para vivir como tu pueblo en medio de este mundo, para ser pueblo reverente, obediente a tu palabra, Señor. Te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ahora nos vamos a disponer a alabar al Señor. Vamos a cantarle al Señor con gozo, con alegría.
al que vive o al que es digno de recibir la gloria. Vamos a cantarle a Él con gozo, hermanos. Vamos a disponer. Acompáñenos. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Bueno, qué hermoso y qué canto más edificante, hermanos. Al que es digno de recibir la gloria, solo Él es digno de recibir nuestras alabanzas hacia Él. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en esta mañana, hermanos, a la lectura de su palabra en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 1 al 8. Vamos a leer. Verso 1 al 8.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Ahora, hermanos, vamos a disponernos a escuchar con atención la palabra de Dios que nos trae nuestro hermano Miguel con el tema el pacto. Vamos a poner mucha atención porque este tema es muy importante. Bien, amados hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre la importancia del pacto como parte de la doctrina de la gracia. El día jueves hubo una participación muy activa. Hemos enfatizado algunos aspectos del pacto, pero en esta mañana quiero hablar sobre la importancia del pacto en la palabra de Dios. Dios eligió el concepto de pacto, o dicho de otra forma, en nuestro término actual sería un contrato. Dios usa este término pacto o contrato para aclarar la relación que Él buscó para establecer con su pueblo. Y esa relación no ha cesado de hacerlo hoy. Por eso quiero decirles en esta mañana que la teología del pacto es un tema profundo, pero sencillo de comprender y ver en las Escrituras. Más sin embargo, amados hermanos, explicarlo en breves palabras es una empresa inútil ante el avance en nuestros días del dispensacionalismo. Término como teología del pacto, federalismo o teología reformada se están haciendo cada vez más eco y más popular y más conocido en América Latina. Y eso es importante. Decir en esta mañana que la doctrina del pacto es lo más distintivo, lo más particular de la teología reformada, no quiere decir, hermanos, que sea el único fruto de esta tradición. Por supuesto, la proclamación y aplicación de las 5 solas, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, bueno, esos 5 solas, a la vida del creyente suelen ser vistas como el logro principal de la reforma, y con cierta razón. Las 5 solas son una gran parte visible de la reforma, mientras que el pacto es la tierra en la cual estas doctrinas han echado raíz y raíces profundas. Por eso en esta mañana quiero hablar del pacto. Y cuando hablamos de pacto, nos estamos refiriendo principalmente al pacto de gracia. Y a veces hablamos de este pacto como si fuese el único.
No cabe duda en la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos presenta la historia de este pacto, su desarrollo, su evolución en sus varias etapas, como una expresión del propósito redentor de Dios en la historia. Aunque la Biblia habla también de sus distintas fases como pactos, pero además, para entender el pacto de la gracia, tenemos que saber que su contexto, su trasfondo, es un sistema de pactos. Aunque un pacto establece una relación, tenemos que tener cuidado en esta mañana al definir un pacto para no hacerlo simplemente en términos de una relación. El pacto es un compromiso por palabra. Un compromiso es una promesa juramentada, es una promesa dada como voto en una situación pública y a veces con testigos. Y el resultado es una solemne obligación contraída públicamente y reconocida. En base a ello se establece una relación, la relación que por supuesto es una relación de pacto. En tiempos bíblicos y todavía el día de hoy, creo que el matrimonio es una ilustración perfecta de esto, pues el matrimonio es una relación basada en un pacto. Ahora, una forma en la que la teología del pacto se resume los tratos de Dios con su pueblo es según tres pactos: el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Brevemente quiero referirme a cada uno de ellos. El pacto de obras aparece en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17, donde dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó, dice la palabra, mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de ella comieres ciertamente morirás. En el jardín del Edén podemos ver el panorama completo del pacto de obras. El primer pacto hecho con el hombre, en el cual Dios promete vida a Adán. Y no solamente a Adán, sino a su posteridad, bajo la condición de que obedeciera perfectamente su ley o su mandato. Pues vemos aquí a Dios poniendo las condiciones del pacto y estableciendo el árbol que estaba en el centro del huerto, como dice Génesis, como señal del mismo pacto. Una vez que Adán desobedeció el mandato de Dios, todos sabemos que no solamente le afectó a él, sino que el pecado entró a la humanidad por todos los siglos venideros hasta que Cristo venga. Por eso Pablo en el libro de Romanos nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está bien claro aquí, hermanos, expuesto que Dios no castigó a Adán solamente, sino que toda su descendencia se vio afectada. En el pacto de obras, la condición de obediencia perfecta e incondicional era lo fundamental. La promesa o pena era la vida y la pena era la muerte o la no vida.
tenemos que entender que la vida es comunión con Dios. Y la falta de comunión con Dios es la muerte. Cumplir las condiciones del pacto, es decir, la plena obediencia a la palabra de Dios, son las condiciones para tener vida. Al desobedecer, el ser humano murió. Esto es, perdió su relación, su comunión con Dios. Y su existencia se convirtió en una muerte vivida conscientemente. Ahora, este pacto de obras, sobre todo en este pacto de obras, no hubo gracia estrictamente hablando, porque no había pecado, porque el hombre aún no había pecado. Tampoco hubo misericordia, lo cual implica la suspensión del juicio o castigo merecido. El hombre, o sea, Adán, en su estado creado era bueno, no merecía el castigo, no estaba bajo maldición. Por lo tanto, no se debe hablar de gracia para caracterizar esta administración divina del pacto. Por eso hay algunos estudiosos, teólogos, que piensan que con la desobediencia del ser humano, el pacto de obras, dicen, quedó anulada. No, hermanos, el pacto de obras sigue en pie. Sin embargo, por su desobediencia, el ser humano está bajo la sentencia de muerte y totalmente incapacitado para cumplir con los requisitos de este pacto. Ningún ser humano, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, ha cumplido con este pacto. Y nadie jamás podrá cumplirlo. Cada ser humano viola este pacto cada vez que peca. Para el ser humano, en este pacto ya no hay esperanza de vida. Y por eso tenemos que hablar del segundo pacto, que se llama el pacto de la redención. Algunos llaman el pactum salutis, que es el pacto de gracia. O sea, en el pacto de gracia se ejecuta en la historia humana. Pero antes de que el hombre estuviera en estado de pecado, en la eternidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es decir, las tres personas de la Trinidad, establecieron un acuerdo según el cual el Padre le prometió un pueblo a su Hijo como herencia, del cual el Hijo sería la cabeza y redentor. El Hijo, por su parte, se comprometió a este pactum salutis voluntariamente. Decidió él tomar el lugar de su pueblo en su vida encarnada y en su muerte. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se comprometió voluntariamente a aplicar las bendiciones ganadas por Cristo a todo el pueblo. Este pacto de redención encuentra apoyo bíblico, por ejemplo, en los salmos mesiánicos y en el lenguaje de Jesús cuando habla de la necesidad que tiene de cumplir la voluntad de su Padre. Y en Efesios capítulo 1 es donde el apóstol Pablo nos habla de los roles de cada una de las personas de la Trinidad en este pacto salutis. El tercer pacto es el pacto de la gracia. Cuando hablamos del pacto de gracia hay que recordar esto: tanto el pacto de obras como el pacto de gracia describe la aplicación del pacto eterno de la redención. Consta de gracia tanto en su inicio como en su continuación. Mas, sin embargo, amados hermanos, esto no significa que los hombres individuales no tengan responsabilidad hacia Dios. Son responsables en cumplir con los términos de la iniciación. Deben arrepentirse de su rebelión pecaminosa contra Dios, la cual consiste en lo que son y lo que hacen. Pero pueden
hacer esto por sí mismos, no lo pueden, hermanos. Por lo tanto, pueden cumplir con los términos de la admisión, fe y arrepentimiento solo después de ser unidos a Cristo por la obra del Espíritu Santo en ellos. Ahora, luego de entrar en el pacto, el hombre debe continuar en obediencia al mismo. También ellos son incapaces de hacer esto por sí solos. Ya hablamos de la doctrina de la depravación, ¿verdad? Pero como están unidos a Cristo y habitados, siendo morados por el Espíritu Santo, sus esfuerzos descansan en y crecen debido a la obra de Dios en ellos. Por eso Pablo en Filipenses 2:10 nos dice: así que una vez regenerados, tienen un nuevo espíritu que por naturaleza gime en obediencia a Dios. Romanos 8:15 dice: pues habéis recibido el espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Dicho esto, habiendo diferenciado y la función de cada uno de esos tres pactos, hoy quiero detenerme en hablarles sobre la importancia en nuestros días y para nuestra vida sobre la teología o esta doctrina del pacto de gracia. Quiero decirles que la teología del pacto es un sistema de interpretación bíblica. Es la clave hermenéutica que nos provee una visión integrada del obrar de Dios en Cristo Jesús a través de las Escrituras. Nos da el contexto para todas sus partes. Ahora, aclaro, cuando hablo doctrina del pacto, no estoy hablando del pacto que hoy hablan, por ejemplo, los teólogos de la prosperidad. Es bueno que los teólogos de la prosperidad reconozcan que gran parte de las Escrituras son un registro del pacto, del cumplimiento del pacto con Abraham. Pero, amados hermanos, es una herejía su visión sobre el inicio del pacto. Y es incorrecto la aplicación de dicho pacto, porque el Evangelio de la Prosperidad enseña que el propósito principal del pacto con Abraham era su bendición material por parte de Dios a Abraham. Y por eso ellos convierten la relación del creyente entre Dios y el creyente o el hombre en una transacción, es decir, en un pacto. ¿Verdad? Yo hago pacto en dar para recibir. La fe es un acto de la voluntad dado por Dios. La fe es un acto centrado en Dios. Es más bien una fuerza, hermanos, espiritual. Este asunto de la teología, la fe en la teología de la prosperidad, forjado en la fuerza humana y dirigido a Dios. Pues quise clarificar un poquito esto para no confundirnos. El pacto, como dije, es la clave, es la teoría básica, categoría básica, vamos a llamarlo así, para explicar nuestra relación, la relación del creyente con Dios, del ser humano con su Redentor, del pueblo de Dios con su Salvador. Veamos algunas de estas cosas. En primer lugar, hermanos, la teología del pacto enseña que hay un solo pueblo de Dios a lo largo de
toda la historia. Dicho de otra manera, hay una unidad del pueblo de Dios en todos los tiempos. La iglesia, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, es la nueva Israel espiritual. El pueblo de Dios se compone ahora tanto de judíos como de gentiles. Déjenme explicarles porque aquí hay mucha confusión a aquellos que no entienden el pacto. El pueblo judío no está en una mejor posición ante Dios hoy, ni estará nunca en mejor posición que los gentiles. En la lectura que mi esposa hizo en Romanos, leímos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los judíos. Pablo dice, en ninguna manera. Pues si hemos acusado a judíos y a gentiles, dice que todos están bajo pecado. Dios ha hecho ahora un nuevo hombre, un nuevo rebaño de judíos y gentiles. Por eso Pablo dice en Efesios, aboliendo en su carne, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, dice, de los dos pueblos, Israel y los gentiles, un solo nuevo hombre haciendo paz. Con razón Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Dice, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amados hermanos, en esta mañana entendamos con la doctrina del pacto, el pueblo de Dios en la iglesia del Nuevo Testamento es ahora la simiente de Abraham. El apóstol Pablo lo expone claramente en Gálatas 3, la continuidad de la promesa hecha a Abraham, de la cual nosotros, hoy, los creyentes, la iglesia, somos partícipes, y la cual no ha sido abrogada por Dios en ningún momento. Dice Pablo, de modo que los que son de la fe, dice, son bendecidos con el creyente Abraham. Y vosotros, dice, sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, no hay dos pueblos. Hay algunos que ven, ¿no?, en Israel el reloj de Dios, que Dios tiene un trato especial con Israel y otro trato con la iglesia. No, mis hermanos. La Biblia, que es palabra de Dios, que es revelación del pacto de gracia, en realidad, hermanos, es un proyecto, es un progreso histórico. Nos muestra la unidad del propósito de Dios. Un propósito único de Dios para su pueblo del pacto a través de todos los tiempos, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque la promesa del nuevo pacto dado a Israel en Jeremías 31 se cumple en la iglesia del Nuevo Testamento, sobre todo a la hora de la institución de la Cena del Señor. También debo decirles que hay un solo plan de salvación a través de toda la historia de los hombres después de la caída. ¿Cuál es? La salvación por la fe en Jesucristo. Jesús dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Dicho en otras palabras, hermanos, el contenido de la fe en ambos testamentos para la salvación siempre ha sido la fe en el Señor Jesucristo. Hay un solo propósito para el pueblo del pacto de Dios en todos los tiempos. En tercer y último lugar, hermanos, la iglesia del nuevo pacto es la continuación, es la sucesora legítima de la iglesia del antiguo pacto. Dicho en otras palabras, las promesas que Dios dio a Israel se cumplen en el Nuevo Testamento. La teología del pacto sostiene que la iglesia ha existido antes del Nuevo Testamento, incluso en el periodo del Antiguo Testamento. Hay dos testamentos, pero no dos pueblos de Dios, sino un solo cuerpo. Yo sé que hoy muchos pastores, teólogos dicen que, especialmente los que enseñan la eclesiología, dicen, ¿no?, que la iglesia nació en Pentecostés. No, hermanos, lo que sucedió en el día de Pentecostés no fue el nacimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino era el apoderamiento, el empoderamiento de la manifestación del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. El tabernáculo de David ahora es restaurado. El trono de David es ahora ocupado por Cristo. Por eso la teología del pacto ve la venida de Cristo como la culminación del único plan de salvación de Dios. El llamado de un pueblo para sí mismo, basado en un pacto eterno de gracia. Algunos creen que su venida conducirá inmediatamente al juicio final y al estado eterno. Otros reformados creen que su venida será seguida por un periodo milenario y luego tendrá lugar el juicio final de todos los hombres, al que seguirá el estado eterno. En cambio, el dispensacionalismo, como no entiende la teología del pacto, la doctrina de gracia, ve la segunda venida de Cristo cumpliéndose en un propósito múltiple. Consiste, o ven la venida de Cristo, primero, una venida a su pueblo celestial. La iglesia en el rapto, ¿no? Dios viene silencioso para raptar. Y también consiste en su venida en poder y gloria para traer juicio final sobre las naciones gentiles que rechazan a Cristo. Las dos venidas están separadas por un periodo de 7 años de tribulación, donde Dios purifica a su pueblo y los judíos comienza su juicio sobre las naciones. La segunda venida en poder y gran gloria será seguido por un periodo milenial que conducirá luego al juicio final de todos los hombres y luego el estado eterno. Pues así, todavía hay muchos hermanos, por el avance del dispensacionalismo en América Latina, ven su escatología según este punto de vista de Scofield. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles que la teología del pacto muestra un desarrollo progresivo de las Escrituras centrado en Cristo Jesús como el punto máximo de la revelación de Dios, así como una unidad orgánica basada, una unidad básica de las Escrituras. Es decir, que la naturaleza del antiguo y nuevo pacto es la misma. En ambas, Dios salva a través de la fe. Sin embargo, la diferencia es en grado, alcance, intensidad, siendo el nuevo pacto, el pactum salutis,
es mucho mejor que el pacto antiguo. Pues, amados hermanos, que en esta mañana nuestro Padre Celestial nos ayude a tener una visión más clara sobre esta verdad. Terminemos orando al Señor. Padre amado, te agradecemos por un privilegio como este, que es el vivir en esta época. Una época hacia la cual miraban y escudriñaban los profetas de la antigüedad. Un tiempo cuando las cosas han sido completadas. Cuán privilegiados, Padre, somos nosotros. Haznos fieles a ese nuevo pacto. Protege, Señor, en este tiempo a tu iglesia de la infiltración de las mentiras antiguas, de las herejías mortales, del ceremonialismo. Y oramos para que toda persona que aquí, Señor, esté reunido, que tu gracia especial satisfaga cada necesidad espiritual. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Quisiéramos en esta mañana responder a este mensaje cantando justamente una canción que nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de pactos. Entonces, cantemos, hermanos, esta canción con gozo y alegría. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión.
seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome este momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Qué hermosa canción. Esto se relaciona realmente con la predicación sobre el pacto, ¿verdad? Con eso, con lo que usted dijo. Y es muy importante ser parte de ese pacto. No, y sobre todo entender muy bien, solamente en las doctrinas de gracia, creo que se enfatiza este tema del pacto. Muchos hermanos no saben lo que es el pacto, ¿no? Entonces, espero que esta canción nos haya reafirmado este concepto de pacto, de la cual la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está lleno. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a terminar netamente nuestro culto con la bendición final para tener luego nuestro aspecto de coinonía, o sea, de saludos del pueblo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, recibamos la bendición de Dios. Amados hermanos, vamos ahora en paz. Caminemos juntos en el camino que Dios nos ha iluminado en la cruz de Jesucristo, anunciando al Salvador que viene. Que el amor de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo ilumine nuestras vidas ahora y siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, hermanos, esta mañana mi esposa siempre
trae en su cartera un montón de saludos. Entonces, vamos a entrar a esta parte de la comunión, es importante, ¿no? Si bien es cierto, no nos podemos abrazar físicamente, muchas veces no nos hemos visto, hemos hecho algunas llamadas, todo eso, pero es bueno verlos aquí, ¿no? A través de este programa. Sí, bueno, vamos a ver el saludo de nuestra hermana Elena, ¿eh? Elena, sí, qué hace bien. tiempo que no la hemos visto y gracias a la hermana por aceptar para saludarnos por este medio, para que toda la iglesia lo vea. A ver Si se recuerda. Hermano. Vamos. Hola hermanos, bendiciones. Es un gusto para mí poder saludarlos por este medio y espero de corazón que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles un salmo que es de mucha bendición para mi vida y es el Salmo 34, del versículo 1 al versículo 4. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bueno, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, humanamente podemos sentir temor, pero también debemos de confiar de que Dios nos va a librar y nos va a guardar. Bueno, hermanitos, espero verlos pronto. Un abrazo, bendiciones. Qué bueno, hermana. Gracias por sus saludos. Nos alegra muchísimo verle en persona, saludándonos allí. Y le felicito. Sí. Le felicitamos porque tiene una memoria maravillosa. Sí. Se lo sabe de memoria los textos de la palabra. Siga así, hermano. El Salmo 34. 34, se lo ha Sí, dicho de del memoria. uno. Qué bueno, hermano. Qué bueno, eso es muy bonito. Aprendes. Gracias, hermana Elena. Se ve que está muy bien, bien cuidadita, sanita, gracias a Dios. Me alegra que esté todo bien. Bueno, gracias por sus saludos. Bueno, después de ver el saludo de nuestra hermana Elena, vamos a los saludos de nuestros hermanos, los espositos. Hay dos parejas de espositos, pero a la primera pareja de espositos vamos a ver a nuestra hermana Irma y su esposo. Qué bien. Entonces, sí. Adelante. Vamos adelante, hermanos. Hermanos amados, muy buenos días. De verdad que es un gozo y un privilegio poder estar con ustedes a través de la pantalla. Hace bastante que no nos vemos y de verdad que ha sido un tiempo bastante bonito, pero también bastante triste porque no podemos darnos el abracito de saludo. Pero de verdad Dios es tan bueno que Él siempre está con nosotros y está guiándonos, dirigiéndonos y bueno, nuestras oraciones siempre para la iglesia, para cada uno de ustedes. Sí, hermanos, ¿cómo están? Un saludo desde aquí de mi casa, que estoy prisionero con mi esposa. Pero bueno, la iglesia hoy día está prisionera. Pero no nos preocupemos, hermanos, porque miren, quiero compartirles un versículo de Pablo que escribió desde la prisión, donde él estuvo 2 años prisionero. Vamos a ver. Quiero compartirles este pasaje. Miren, el apóstol Pablo estuvo 2 años y él escribió desde la prisión en Roma y dice que todas las cosas que le ha sucedido ha sido para progreso del evangelio. Qué interesante. Él estaba prisionero, pero la palabra no estaba presa. Y nosotros tenemos una oportunidad hoy día de que el evangelio corra por todo nuestro país, y no solamente nuestro país, sino por todo el mundo. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad del internet. La verdad que yo estoy disfrutando, había siempre orado de alguna manera que esto sucediera con el internet,
y es una bendición, porque mucha gente está en el día de hoy, está atenta, quiere saber y conocer acerca de Dios. Por eso tenemos que llevarles el Evangelio. Y como dice aquí, que la mayoría se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. No tengan miedo, hermanos, no tengamos temor. Al contrario, siempre va a haber una minoría que va a estar pasiva, no va a hablar de Cristo, no tiene interés, pero la mayoría debemos compartir el Evangelio a otras personas. El Internet es una modalidad muy interesante para dar a conocer no solamente aquí, sino en el Oriente también, que la gente escuche el Evangelio. Por eso, hermanos, estemos orando, porque esta es una oportunidad grande para la iglesia, porque ya no va a ser el mundo igual que antes. Bien, hermanos, de verdad que es un gusto saludarles desde aquí, que el Señor les bendiga ricamente. Recordando, hermanos, que el amor echa fuera el temor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Qué bueno, hermana Irma, hermano Carlos. Pues yo sé que están ambos prisioneros como Pablo y Silas, allí en la cárcel, pero gracias a Dios vendrán tiempos mejores donde se abrirán puertas para la proclamación del Evangelio. Así que, hermano, no se sienta triste estar encarcelado. Dese una vueltita ahí por la plaza, ahí a la par tiene un restaurante que se llama Amaretos. Tomarse un cafecito, pero con cuidado, hermano, tenga cuidado. Sí, pero ellos se ven muy bien en los hermanos. Sí. Y ellos ahora están saliendo todas las mañanas, están haciendo ejercicio y los felicitamos, hermano Carlos y hermana Irma, se le ve muy bien. Está muy bien cuidadita, pero gracias a Dios que están con salud buena. Qué bueno, hermanos. Gracias por los saludos. Bueno, de último vamos a tener los saludos de nuestro hermano. No digamos el nombre, mejor que lo reconozca. Bueno, vamos a ver entonces. Adelante, hermano, con sus saludos. Esa pareja de espositos nuevamente. Adelante. Buenos días, hermanas, hermanitas, hermanitos, pastor Miguel, hermanita Yolanda. Aquí estamos para saludarles con todo cariño. Aquí está Roxana. Buenos días, queridos pastores, amados hermanos todos. Los amamos mucho, los extrañamos mucho y siempre oramos por todos ustedes. Bendiciones, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los proteja a todos. En el nombre de Jesús, los amamos mucho, los extrañamos mucho. Amén, amén. Siempre, hermanitas, hermanitos, perseverando en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. Tengamos confianza y paz, que todas estas cosas ayudan para bien a quienes amamos al Señor. Un abrazo cordial a la distancia. Señor los bendiga, Señor los bendiga. Amén. Amén. Hermana Roxana, qué bueno verles por ese medio. Está muy, muy guapa. Y se ve también muy bien a nuestro hermano Hugo. Se ve bien, como que están viajando a otro planeta, otro país. Un abrazo para ustedes dos, hermanos. Sí. Al principio me asusté, pensé al ver, ¿quién es este hermano? Entró muy impresionante, ¿no? Pareciera con ese lentes como Terminator. Dije, aquí está Arnold Schwarzenegger. Dije, bueno, qué bendición que se unió al culto virtual. Pero qué bueno, hermanos. Es una alegría oír la voz de ustedes, sus saludos, y que Dios los siga bendeciendo grandemente. Y maneje con cuidado con excelentes, hermano. Gracias, hermanos. Gracias por sus oraciones y gracias por la invitación para participar con ustedes en la oración los martes. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo y les proteja, hermanitos. Gracias. Hasta luego.
Pero Bueno. hay algo importante que hoy tenemos. Sí, hoy tenemos algo importante. El viernes cumplió años pasó, Gabriel. Sí, oh. cumplió 14 años. Qué grande que se está haciendo, Gabriel. Gabriel. Un saludo desde aquí. Sí. Un abrazo, Gabrielito, por sus cumpleaños. Y también ayer sábado estaba cumpliendo mi hermana Ida también su cumpleaños. Y que te bendiga Dios, hermanita, que cumplas todos tus deseos en el Señor. Bendiciones, mi cuñada Ida, que Dios te siga fortaleciendo. Nos anima mucho cuando los jueves te conectas al estudio y participas sacando notas de 100, y también por estar presente en los cultos virtuales cuando el trabajo te lo permite. Que Dios te siga bendeciendo grandemente. ¿Por qué no le cantamos una cancioncita a ellos dos? Sí, para ustedes dos. Sí, ok. Bueno, no tenemos buena voz, pero vamos a hacerlo con mucho cariño. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Gabrielito, cumpleaños Ida. Felicidades. Felicidades a ustedes. Una oración por los compañeros. Bien, vamos a orar y luego terminar pues así este culto. Padre amado, gracias que tú eres el gran dador. Gracias por ese don precioso de la vida. Pedimos en esta mañana que tú bendigas a tu pueblo en general, pero hoy te pedimos en una manera especial por Gabriel y por Ida, para que tú, Señor, en el nuevo año que están empezando, seas su pastor, su guarda, su guía, el que les oriente, el que tome de la mano y les lleve por el camino seguro. Bendice la vida de cada uno de ellos y que tengan abundantes bendiciones en este año, sobre todo el crecimiento espiritual, el conocimiento más profundo de tu palabra. Te encomendamos en tus manos, dándote gracias en Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Recordarles que el jueves tenemos el estudio. El jueves, sí, los estudios bíblicos, y probablemente el próximo domingo estaremos anunciando si va a ser factible reunirnos en el templo y los procedimientos pues que el ministerio pide. Esperamos reactivar el protocolo propio de nuestra iglesia. Entonces, hasta pronto, hermanos. Bendiciones, que Dios me los guarde a todos. Amén. Chao. Hasta luego.